Una serie de 5 sermones que son 5 sermones que voy a presentar en este mes. Y hoy será el primero. Okay. No. No todos juntos. Es cada sábado voy a predicar uno, pero referente al mismo tema. Exacto. Se llama Lo ordinario como instrumento. El primero. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque para siempre hemos visto tu misericordia. Y gracias, Señor, porque nos has hecho, Señor, instrumentos tuyos. Pero ayúdanos a comprender tu palabra, a comprender, Señor, qué tienes para nosotros en este día. Que podamos entenderlo y que podamos participar y ayudar a otros. Bendícenos, Señor, al abrir tu palabra. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo ordinario como instrumento. Una de las cosas que debemos de entender es que Dios tiene un plan para salvar al ser humano. Y ese plan lo ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Y muchas veces no logramos entender las cosas que quiere o lo que ha planteado. Muchas de las veces para nosotros se nos hace tan difícil captar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. A veces se nos hace sin sentido. O muchas de las veces nuestra mente es tan finita que no podemos discernir qué el Señor trata de decirnos o qué trata de hacer. Por ejemplo, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor no eliminó a su enemigo desde el principio? Nos hayamos evitado muchos problemas, o sea, Él se ha evitado muchísimos problemas. Otra pregunta sería, ¿por qué no nos quitó el libre albedrío? ¿Por qué desde un principio no dijo Él, ¿sabes qué? Quítales el libre albedrío, me van a adorar a mí. No, se ha evitado muchos problemas. ¿Por qué no salvó a Adán y a Eva en ese momento que pecaron? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es nuestra pregunta. Sabemos que el Señor nos ha hecho desde el principio con un libre albedrío para que nosotros decidamos a quién amar. Si le amamos a Él como nuestro Creador o si amamos a aquel engañador. También Dios no quiso destruir al enemigo desde el principio porque Dios quería exhibirlo ante los demás mundos. Exhibir lo que Él era malo, porque los demás mundos lo veían bueno. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, en ese momento fue exhibido el enemigo ante todos los mundos como espectadores, mirando a Cristo Jesús en la cruz muriendo por el ser humano. Se dieron cuenta que el enemigo era malvado. Entonces, son cosas que muchas veces no logramos entender, pero Dios tiene un plan y tiene una obra. Y más aún, que lo ordinario lo usa Dios como instrumento. La palabra ordinario quiere decir algo simple, algo que se puede decir, si se puede decir, irrelevante, sencillo. Podemos leer que en los tiempos de Pablo todavía había ciudades con las enseñanzas griegas y con culturas y tradiciones de Grecia. Cuando Pablo aceptó a Cristo ya había pasado años que los romanos gobernaban al mundo y aún así había ciudades que mantenían vivas las raíces griegas. Recordémonos que Dios ha basado un tiempo para las profecías. Dios tiene un tiempo específico para cada cosa. En el tiempo cuando Cristo Jesús vino, ya habían pasado de gobernar los de Grecia y ahora Roma gobernaba. Pero Grecia tenía su forma de gobernar diferente a los otros gobiernos, lo mismo que Roma. Grecia era más firme y más apuntaba a que las gentes hicieran lo que ellos decían, ya sea en cultura, ya sea en religión, ya sea en estudios o filosofía. En otras palabras, ellos helenizaban, ellos apuntaban y decían, esto se va a hacer así.
toda la gente de ese lugar que acabamos de gobernar van a estudiar lo que nosotros enseñamos. Van a hablar griego. No queremos que hablen su idioma, van a hablar griego. Llegó Roma y Roma no. Roma es más, dicen en inglés, más easygoing, más calmados, más, oh, ¿qué quieres hablar? No, pues que quiero hablar castellano. Habla lo que quieras. A mí págame el tax de los Césares. Entonces en ese tiempo Pablo llegó. Y Pablo estaba predicando a lugares donde eran personas, un ejemplo, hebreas, pero hablaban griego. Eran lugares donde eran personas judías, pero eran personas ya helenizadas. Eran, por ejemplo, personas de otros países, pero ya helenizadas. Ya en sus ciudades habían universidades griegas, pero ahora a los romanos no les importaba. Ellos con que les pagaran los taxes todo estaba bien. Así es que la ciudad de Corinto, que es donde Pablo fue, y se le hizo un poquito más difícil, también, yo sé que con los Gálatas también, pero Corinto se le hizo un poquito más difícil, porque Corinto era una ciudad casi parecida a Atenas, y Atenas era la capital de Grecia. Entonces en Atenas tenían una filosofía, tenían unos estudios, eran personas muy académicas, y entonces Corinto quería ser igual a ellos. Pero ahorita les voy a decir qué pasaba en Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad grande, la cual era una ciudad también de Grecia. Esta ciudad antes de Cristo era una ciudad que mantenía una dura competencia para la capital de Grecia, Atenas. Era una dura competencia. Esta ciudad era mundialmente conocida como la ciudad que compra y vende. O sea, había comercio. Y todos sus habitantes eran buenos para este asunto. Les voy a leer lo que dice en la vida de Pablo, página 98, párrafo 2. Les voy a leer. Dice que Corinto era una de las ciudades líderes. No solo en Grecia, pero en todo el mundo. Situada sobre algo angosto, o como si fuera como si fuera un cuello angosto o una tierra angosta entre dos mares. Es un ejemplo, Estados Unidos está entre dos mares, México está entre dos mares, pero este era un terreno angosto, el cual podían llegar personas navegantes de esta parte del mundo y personas navegantes de esta parte del mundo. Entonces podían hacer comercio. Por ejemplo, el canal de Panamá. ¿Por qué se abrió el canal de Panamá? Para que el comercio fuera más rápido. En vez de dar la vuelta todo hasta Argentina, Brasil, todo así, Panamá abre una grieta, la cual es un lugar más corto para hacer más pronto, ¿verdad? Entonces lo que hacían es, llegaban así, entraban por ahí y ya rápidamente se iban a Europa, se iban a Asia. O los de Europa llegaban aquí y en vez de darse vuelta para atrás, pues se iban para este lado. O daban vuelta por acá para California. Entonces, de la misma forma estaba situada la ciudad de Corinto. Vean lo que sigue diciendo. Dice, esta posición era mucho más conveniente para todos. Dice que era una ciudad bastada en roca, que crecía en abundancia y que tenía 2,000 feet, que tenía 2,000 pies arriba del nivel del mar. Fue fuerte y natural su defensa en esta ciudad de las dos partes de los puertos del mar. O sea, el puerto de este lado y el puerto de este lado eran fuertes. ¿Okay? Primeramente les voy a dar la estructura de lo que pasaba en Corinto. Y ahorita les voy a decir por qué Dios escogió lo ordinario como instrumento. Después dice, déjenme, les sigo leyendo. Corintio era más preciosa y próspera que Atenas. Llegó un momento en que Corinto era más próspera que Atenas. Es como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿no? La mayoría de personas queremos venir ¿a dónde? ¿A Nueva York? California. California. ¿Por qué?
Porque California, ¿qué es? El estado de oro. Golden State. Golden State. Entonces todas las personas quieren venir a California. ¿Pero qué creen? Que ahora ¿quién le está quitando el puesto a California? Nueva York. ¿Por qué? Porque es la ciudad del comercio. ¿Se fijan? Entonces, aunque esta ciudad o este estado haya sido muy fértil en oro, ya se le está quitando el nivel número 1 que tenía. Es lo mismo pasaba. Atenas era la capital de Grecia. Pero Corinto, por tener ese punto geográfico tan fácil para los comerciantes, en vez de ir a Atenas, mejor vamos a Corinto. Llegamos de aquí, nos podemos ir para allá, podemos atravesar Corinto, agarramos este barco y vamos para acá. Se acabó. Rápido hacemos las entregas que vamos a hacer. Entonces vean lo que sigue diciendo. Dice que una vez Atenas llevaba el liderazgo, pero ahora Corinto lo llevaba. Dice, esas dos tenían la experiencia de ser situadas en lugares precisos o puntos definidos. Pero las ciudades de antes cayeron en ruinas, pero fueron levantadas. Fue una ciudad de antes prosperada, cuando la antigua ciudad antes de Cristo alcanzó una magnificencia. Atenas era conocida por el centro de la arte y el conocimiento, mas sin embargo Corinto era conocida por el sitio del gobierno y de la compra y venta. Entonces, esta ciudad donde Pablo iba a predicar, no era fácil predicar. Era difícil. Dice, así es que Atenas, la cual era la capital de Grecia, no siempre tenía liderazgo, sino Corinto la sobrepasó por un tiempo. Siempre Corinto compitió con Atenas para llegar a ser la capital de Grecia y fue reconocida, como ya lo mencioné, como el asiento o la base del gobierno y la compra y venta mundial. O sea que mundialmente Corinto fue reconocida. Había mucho dinero. Muchas personas fueron prosperadas ahí. Pero Atenas era reconocida como el centro de conocimiento del arte y el aprendizaje. Pero Corinto no se quedaba a un lado, sino que también quería competir en eso. Después de que Jesús vino a Corinto, Corinto ya había sufrido un terremoto, pero aún a causa de esa calamidad la ciudad se reconstruyó y los habitantes ahora, formados de navegantes y de personas listas para hacer negocio y para hacer dinero, copularon de nuevo a Corinto. O sea que no bastó un terremoto para terminar Corinto, sino que siguió prosperando porque esa tierra era fértil. ¿En qué? No en siembra, sino en comercio. Por cómo estaba situada geográficamente. Las personas que estaban buscando una manera para hacer dinero e invertir, iban ahí. Es lo mismo como aquí pasa en Estados Unidos. Hay personas de otros países que agarran la visa en 3 o 6 meses. ¿Por qué? Porque traen dinero para invertir. Y después en ciertos años se hacen residentes, se hacen ciudadanos y ya viven aquí. Lo mismo pasaba aquí, en Corinto. Era una ciudad muy vasta en comercio. En el tiempo de Pablo, esta ciudad, al igual que Atenas, era renombrada. Pablo, al pasar por Atenas, una ciudad académica en filosofía y en arte, donde había dado una ponencia en el centro más importante de los eruditos filósofos. Este lugar se llamaba Areópago, donde con sus mismas filosofías griegas los hizo pensar en el Dios vivo. Imagínense, iba pasando Pablo por Atenas. Y acuérdense que Pablo no era una persona ordinaria. Pablo era una persona estudiada. Mas Pablo vemos nosotros que después él se hace aquel maestro de los gentiles, que es lo que vamos a ver. Entonces vemos que Pablo era una persona erudita en la palabra de Dios, era una persona salida de las universidades de Alejandría, una persona preparada. ¿Pero qué creen? Cuando él estaba siguiendo a los cristianos, matándolos,
Cuando en el último cristiano que él miró que mataron, que fue a Esteban, le dejó el arropaje en sus pies. Lo podemos ver en el capítulo 9 de Hechos. Y cuando él estaba haciendo presencia de esa muerte, estaba mirando con sus ojos cómo estaban apedreando a Esteban, él estaba gozado, estaba feliz, diciendo, qué bueno, este blasfema ante mi Dios. Cuando le dejó el ropaje, era una señal de que le estaba dejando la batana para que siguiera a él. Y él no se dio cuenta. Le dejó el ropaje o la capa a Esteban. Él agarró, la levantó y se dio la vuelta. Y él dijo, sigamos matando a esos cristianos que se dicen llamar cristianos. Cuando él iba caminando en el camino de Emaús, apareció una luz. Y esa luz lo podemos leer en el libro de Hechos. Cuando él miró, lo primero que él dijo, ¿saben qué dijo? ¿Quién eres tú, Dios? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Y Cristo Jesús dijo, soy Jesús, al que tú persigues. Ahora ya Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, no estaba siguiendo al cristiano. La batalla era ¿con quién? Con Dios. Contra Jesús. Recuerden, es el tiempo de ahora en lo mismo. Cuando las personas se meten con nosotros, no se están metiendo con nosotros. Se están metiendo con Dios. Déjame guardar el sábado. Tengo que descansar en el día sábado. Y el patrón dice, no. Y tú dices, ¿sabes qué? No te estás metiendo conmigo. Te estás metiendo con mi Dios. ¿Se acuerdan cuando en el Éxodo no querían dejar al pueblo de Israel? Dijo Moisés, déjalo porque van a ir a adorar a Dios. Y dijo, ¿quién es Dios? No van a ir. ¿Y fue cuando descansaron en sábado? Que le dijeron, Faraón, están descansando en un día que tú no les diste. ¿Sabes qué? Multiplíquenle la tarea. Llévenles ladrillos para que hagan más y para que los estaquen y para que hagan todo lo que tienen que hacer. Doble. Por desobedecer. No se estaban metiendo con Moisés, ni con el pueblo de Israel. Se estaban metiendo con Dios. Les cayeron las 10 plagas, ¿se acuerdan? Fue algo grande. Entonces aquí Pablo, él dice, fíjense, en el libro de Hechos dice que Pablo está caminando por Atenas y en la calle principal de Atenas hay muchos monumentos. Qué interesante, un día me gustaría ir, y todavía dicen que existen. Hay muchos monumentos declarados a diferentes ídolos o creencias que ellos tenían. Y en una de esas hay un monumento que decía, monumento al Dios no conocido. Y Pablo, cuando iba caminando él y llegó a la Areópago, que era donde los filósofos se juntaban para dialogar y para hacer debates, cuando escuchaban ponencias, cuando escuchaban todo ese tipo de filosofías y de estudios, llegó él y dijo, quiero hablar con ustedes. Y dijo, adelante, ¿qué tienes que decir? Y él agarró y dijo, yo vengo a hablarles ni de ese, ni de ese, ni de ese. Yo vengo a hablarles del Dios no conocido. Con sus mismas filosofías, porque él había estudiado en Alejandría. Él agarró, les hizo preguntas, los envolvió, les dijo, ese Dios es el que creó todo y es el Dios de sus dioses. De él vengo a hablar. Y Atenas, como eran filósofos, eran personas estudiadas. De ahí viene Platón, Aristóteles, todos aquellos que creían que cuando tú te morías, tu alma quedaba ¿qué pasaba con tu alma? De ahí viene el estado de los muertos. Por ejemplo, la Biblia dice que tú te mueres y te duermes. Ellos dicen que no. Los de Grecia dicen que no. Porque Platón, él decía que tú quedas en una conciencia en la cual puedes pasar de la muerte a la vida. O puedes tú, puedes tú reencarnar en un animal. Ideas, se llaman filosofías. No es bíblico eso. Entonces, Pablo, él habló con ellos y les empezó a explicar y los agarró y les empezó a hablar. Y ellos empezaron unos de ellos, dice la Biblia que unos de ellos razonaron y unos dijeron, mira, yo no había pensado en eso. Y muchos siguieron a él. Muchos le siguieron, muchos se convirtieron. Pero cuando Pablo estaba esperando en Atenas, él estaba esperando a Silas y a Timoteo. La Biblia nos habla de Silas y Timoteo, pero él no pudo esperar. Él dijo, no, ya no puedo esperar, yo quiero ir a Corinto. Y él siguió caminando y se fue a Corinto, donde le esperaba algo mucho más diferente. Porque él
Se había enfrentado a filósofos, se había enfrentado a personas académicas, pero ahora iba él a Corinto, a un lugar donde las personas no necesitaban nada. Eran inteligentes, eran académicos, pero más que nada tenían dinero. Y cuando una persona tiene dinero, no te falta nada. Tienes todo. Tienes negocios, tienes todo. ¿Qué más? ¿Qué te van a venir a tocar la puerta? ¿Qué necesitas? Nada. Entonces Pablo, Dios lo mandó ahí. Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? En todo menos a Dios. Y muchas veces no realizamos eso. Muchas veces decimos, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Oh, me falta otro Piensa uno que cuadro. lo material es lo importante, ¿no? Bueno, cuando está uno pues joven. Exacto. Pero ya después cuando va pasando el tiempo uno va viendo que lo material no es tan importante como tener a Dios. Exacto, exacto. Estamos nosotros pensando y diciendo, ¿sabes qué? Algo me falta. Y lo que me falta es Dios. Y cuando encontramos a Dios es una satisfacción inexplicable. Vean lo que dice aquí en la vida de Pablo. Vean lo que sigue diciendo. Dice, Pablo no esperó en Atenas por sus hermanos Silas y Timoteo, pero dejando la palabra con ellos para que ellos le siguiesen, cuando una vez en Corinto estuviera él aquí entró a un lugar diferente, a un campo de labor que nunca había visto. En vez de los campos que él ya había atravesado, o los lugares para predicar la palabra de Dios, que él ya había atravesado, este era diferente. Este lugar era curioso y crítico para los discípulos. Para los discípulos en las escuelas de filosofía. Él llegó en el contacto con las personas ocupadas, cambiando la copulación de un gran centro de comercio de griegos, judíos y romanos mezclados, los cuales viajaron de una tierra a otra para que se juntasen en las calles tan aglomeradas de Corinto. Donde había negocios, había placer. Y tenían un poco tiempo o poco cuidado para las cosas de la presente vida. ¿Cómo andaban ellos? Atareados, ocupados. No tenían tiempo para otra cosa más que para, tengo que trabajar y hacer dinero. Tengo que trabajar y hacer dinero. Tengo que hacer eso. Dinero. Puro business. Eso es lo que piensa una persona de negocios. No tienes tiempo para más. ¿Te acuerdas si estás pensando cómo vas a vender la casa fulana, la sutana? ¿Cómo hacerle? Dinero. Dice, podemos ver que a Pablo le esperaba unas personas con una diferente manera de pensar y con unas diferentes culturas, porque estaban mezcladas. Judías, griegas y romanos. Diferente cultura y diferente manera de adorar. ¿Por qué? Porque unos no creían en Dios. Otros guardaban el sábado, pero otros ya se habían olvidado, los judíos. Y otros, en realidad, los romanos adoraban todo lo que se miraba, porque esa era su ideología. La ideología romana era llegar, conquistar este lugar. A ver, ¿ustedes qué hacen aquí? No, pues adoramos a Dios. ¿Cuál es su Dios? Ese florero que está ahí. ¿Y cómo le llaman? No, pues el Dios de las flores. Oh, ¿sabes que nosotros tenemos un Dios que se llama el Dios de la naturaleza, el Dios naturaleza? Vamos a ponerle Dios naturaleza. Y agarraban el florero, lo ponían en el santuario que se llama panteón. Eso es lo que se llama en el romano, en el latín, en el griego. Panteón es donde están todos los santos, que vienen siendo todos sus ídolos. Es por eso que en nuestros países de origen, como fuimos conquistados por españoles y italianos, podemos nosotros ver que el panteón es donde están todos los santos, ¿verdad? Pero en realidad pues están muertos, nada saben. Pero como viene esa cultura de con ellos, pues lo adoptamos. Y nos damos cuenta que ese es el panteón. Son puros ídolos. Entonces, eso es lo que hacían ellos. Entonces era una diferente cultura. Entonces Pablo se iba a enfrentar a algo mucho más diferente. Que no solamente hablar con filosofías y decirles, no, miren, explicarles la metodología que él iba a usar para enseñarles de la palabra de Dios. Acá era diferente. Acá era, no, mira Pablo, no necesito nada, amén.
que te vaya bien. Y Pablo, no, pero es que, no, te va bien. Hey, next, a ver, tú, ¿qué vas a comprar? ¿Tú qué vas a hacer? A ver, ¿cuál barco llegó? Pásenlo, descárguenlo, levántalo, vamos. Andaban ocupados. Entonces dice, este ministerio no iba a ser fácil. Pues ahora la predicación, pues ahora a las personas que él predicaría eran a personas de comercios, personas comerciantes, personas con un buen estado económico. Pero con todo y eso, Pablo estableció, gracias a Dios, una iglesia en Corinto. Dice, fue la voluntad de Dios. Pero ahora en ese tiempo, después de que la estableció, muchas personas empezaron a predicar la palabra de Dios en Corinto. Y muchas personas se fueron adheriendo a la ciudad de Corinto. Se fueron adheriendo. ¿A la iglesia? A la iglesia. Qué interesante. Pablo fue y dijo, Señor, yo no sé qué hacer. Pero el Señor le guió. Es lo mismo nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Me desanimo? No. Dios tiene preparado para nosotros algo. Y así Pablo. Y él estableció esa iglesia ahí. Pero ahora estaba viendo problemas en la iglesia. Vean lo que dice en Primera de Corinto. A ver si lo puede proyectar. Primera de Corinto. Vean lo que dice en Primera de Corintios. En la primera epístola a los Corintios. Vean lo que dice. Y vamos a leer el verso 11. Y vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Recuerden, esta iglesia estaba formada con personas que eran buenos en comercio y tenían dinero. Vean lo que dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea que aquí una hermana que se llamaba Cloé, que lo estuve buscando y ese nombre, Primera de Corintios capítulo 1, verso 11, y ahorita vamos a pasar también a los 12, 13 y 14, pero primero el 11, a ver si lo puede proyectar. Nomás, ¿sí lo pudo? Presiónele y ahorita se va a aparecer. Ok, entonces aquí Cloé, la palabra Cloé quiere decir verde, ¿ok? Eso es la única información que pude agarrar, quiere decir verde, y esta mujer era parte de la familia de esa iglesia. Por los de verde. Pero, o sea, ese era el nombre, ¿verdad? Que se llamaba. Pero esta mujer se enteró que había problemas ahí. Y entonces ella inmediatamente le comunicó a Pablo. Le dijo, Pablo, tienes que venir. Hay problemas aquí en la iglesia de Corinto. Tienes que venir. Entonces Pablo rápidamente agarró sus cosas y fue. Y vean lo que sigue diciendo en el verso 12. En el verso 12 dice, quiero decir que a cada uno de vosotros dice, fíjense, había contiendas, ¿ok? Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, yo de Cristo. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? Vemos que las personas, tanto comerciantes, que eran académicos, como personas que realmente sabían lo que estaban haciendo, ahora ellos están diciendo, ¿sabes qué? Yo soy de Pablo. Y decía otra persona, no, yo soy de Cleofas. Y decía otra persona, no, yo soy, decían, otra persona, déjenme ver, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y otro, yo de Cristo. Estaba habiendo división, problemas. Entonces Pablo dijo, pues voy. Y qué interesante, porque yo estaba viendo que las personas decían ellos que eran de Pablo porque Pablo era espiritual y sublime. Entonces personas decían, yo quiero ser de Pablo, porque es espiritual y sublime. Y otras personas decían, no, yo soy de Apolos. De Apolos era porque era un elocuente orador. Era muy bueno para orar, para predicar. Y ellos decían, no, ¿sabes qué? Yo soy de Apolos. Y de Cefas, decían también de Cefas, y en otro lado también dicen que de Pedro, porque quizás porque eran ellos los más viejos. Entonces, como por ser más viejos, tenían más palancas con Dios, ¿verdad? Entonces, yo quiero ser de Cefas. Entonces, había problemas, había divisiones. Entonces, este problema se estaba suscitando.
porque ellos querían pertenecer a algún erudito de renombre. Oh, sí. ¿Sabes qué? No. Yo cuando me digan, ¿sabes qué? ¿Dónde estudiaste? Oh, yo estudié en Pearl Harbor. ¿Y tú? Oh, yo estudié en Yale University. ¿Verdad? Entonces, lo mismo pasa aquí. Es lo mismo. ¿Dónde estudiaste, hermano? Oh, yo nomás he estudiado la Biblia. Pero ya lo ungieron. ¿Se fija? Entonces, vemos nosotros que estaba pasando eso. Y vean lo que dice en el verso 13. Dice, ¿acaso está dividido? Vean cómo Pablo le responde. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, a los agarra ellos y les dicen, ¡hey, momento! ¿Está acaso dividido Cristo? No, Cristo Jesús es un solo cuerpo. Y ustedes son los miembros de su cuerpo. Y le dice, ¿acaso ustedes fueron bautizados en Pablo? No, ustedes fueron bautizados en Cristo. Y después sigue diciendo en el verso 14. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Que después vemos nosotros en la epístola a Juan, que habla a Gallo. Dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, verso 16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. En el verso 16, verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. Es en el F5. Arriba, ¿dónde dice F5? Ahí. Ok. Bueno, a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El verso 17 es interesante. Dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras. O sea, en otras palabras, ellos estaban buscando un erudito de decir, ¿sabes qué? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y les dijo, no, yo no vengo a predicarles con palabras, no, sino con la sabiduría que viene de lo alto. Y les empieza a dar el sermón, les empieza a decir, porque estaban fijándose en hombres para que los bautizasen. Fíjense, una vez me acuerdo, hermanos, que íbamos a bautizar a unos hermanos y estos hermanos dijeron, no, yo no quiero que nos bauticen ahorita, porque va a venir un pastor reconocido de tal lado y queremos que él nos bautice. Entonces, pues yo me quedé y dije, bueno, está bien. Si ustedes así quieren, está bien. Pero se siente uno mal, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, yo recuerdo cuando yo me bauticé, ¿no? Que a mí no me importó que me bautizara, yo acepté al Señor, ¿no? Yo es lo que quería, el bautizo, la palabra bautizo, sumergirme en el agua. ¿Entiendes? El morir y resucitar en Cristo Jesús, que es el simbolismo, ¿no? Eso es lo que yo me fijé. Pero aquí vemos nosotros que en Corinto está pasando eso, ¿no? ¿Está buscando el PowerPoint? Es que no, me sacó de ahí. Si quiere, así déjenle por ahorita, para que no se distraiga y sigamos aprendiendo. Entonces vemos nosotros eso. Vean lo que dice, que Pablo les empieza a corregir. Vean lo que dice en el verso 18 al 21. Miren cómo empieza a corregirle Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo les está diciendo, ¿saben qué? No se fijen si fulano o mangano o sutano son eruditos, son extraídos de la universidad fulana. Son eruditos en la palabra de Dios basados en libros académicos y no en la Biblia. Y no porque tienen un título de renombre. No. Pero fíjate que eso es normal, me voy a meter. Porque tú mismo ahorita estás diciendo hace ratito
Pablo. ¿Qué era Pablo? ¿Y cómo siguió a Cristo? Ujú. Porque si tú dijeras, no, pues es que Dios agarró puros pescadores, pura gente de edad y ya les enseñó la palabra. Pero Pablo, que él sabía y todo era inteligente y tenía escuela, se hizo a Cristo, ¿verdad? Yeah. Y entonces tú dices, ah, caray, no, pues fíjate, hasta agarró un erudito, vaya, ese Dios. No, sino que ellos lo que estaban también viendo, ¿verdad? Ya, este pesa más porque sabe más. Exacto. Ahora fíjese qué interesante, que lo que Pablo o Saulo, que ya después cuando se bautizó se puso Pablo, lo que hizo Dios fue hablar con él, porque dice él yo no recibí el evangelio de parte de ningún apóstol. Cristo Jesús personalmente me lo dio, porque Cristo Jesús le dio el evangelio, papá. Pero es cuando le habló, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que vemos aquí nosotros es que el erudito Pablo desaprendió todo lo que tenía en su cerebro Porque era sabio, ¿no? para aprender otra vez. Entonces, ahora lo que hizo fue, él agarró el evangelio que venía desde el principio de la fundación del mundo hasta cuando venga Cristo Jesús por segunda vez. Porque su conocimiento era hasta aquí. Porque nomás él sabía de la Septuaginta para atrás. Y él dijo, tengo que desaprender. ¿Por qué? Porque los eruditos de aquel entonces, y inclusive los eruditos de ahora, nomás saben hasta la Septuaginta, o sea, hasta el Antiguo Testamento. Y de ahí se les nubló todo. Y de ahí dicen, no ha venido el Mesías y hay que seguir con lo que estamos. No ha venido el Mesías, hay que seguir con las festividades, seguir matando animalitos. No. Y hasta ahí ya se les... Pero si ellos aceptaran a Cristo, cayeran de rodillas y se desaprendieran todo y dijeran, ok, muéstrame pues a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿qué va a pasar? Van a agarrar el Nuevo Testamento y ahora su conocimiento va a ser de la creación hasta la segunda venida de Cristo y hasta la tercera venida de Cristo, porque en la tercera venida de Cristo es cuando va a venir ¿a qué? A volver a destruir, o sea, podemos decir, a limpiar este mundo, a quemarlo y volverlo a hacer. ¿Verdad? Entonces, es a lo que me refiero. ¿Verdad? Entonces, vemos nosotros aquí que en el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque les está diciendo, ¿qué creen? Yo soy un erudito, pero desaprendí para volver a aprender. Y ahora vean que es tan difícil hablar con una persona erudita, por ejemplo, en el seminario, cuando ellos están malentendiendo, están usando la palabra profética en una manera futurista, o la palabra profética en una manera preterista, que es, futurista es pensar como los judíos, el Mesías va a venir en el futuro, no ha venido, o preterista, o el Mesías ya vino. Eso es del pasado. Pero al estudiar las profecías en historicismo nos damos cuenta que sigue. Porque va aquí, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal. ¿Qué más sigue? Estados Unidos. Después de qué más sigue, otra vez Roma papal. ¿Se fijan cómo el historicismo vamos así? Entonces a veces es difícil. Pero por eso dice, voy a destruir la sabiduría del hombre. Por eso dice Dios eso. Y dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que Dios le ha agradado salvar a la gente por la locura de la predicación. El escuchar sermones de que Cristo Jesús murió y te salva es locura para los entendidos. ¿Cómo es posible que Cristo Jesús, que vivió hace miles de años, murió y me salva? ¿De qué estás hablando? Si yo nazco, yo muero y tal vez reencarne en una vaca.
Los entendidos, eso piensan los entendidos. Sí. O tal vez yo muero y en ese momento que un niño está llorando en el hospital, ahí estoy naciendo. Reencarnando. Eso es tonto, eso no está bien, eso no es bíblico. ¿Se fijan? Entonces, Dios le ha agradado eso, agarrar la sabiduría del ser humano, quitarla y agarrar lo necio de este mundo para predicar la salvación. Lo necio de este mundo. Pablo agarró todos sus diplomas que él tenía y dijo, Señor, veme dando un diploma de uno por uno. Y empezó el Señor a predicar y él decía, sí, Señor, sí, tienes razón, yo no había entendido ese punto, gracias, Señor, que me lo aclaraste. Y fue pum, 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 pum. Pero claro, la sabiduría que había agarrado en las universidades de Alejandría, pues le sirvió para agarrar a otras personas. Claro. ¿Por qué? Porque sabía las artimañas que el enemigo había enseñado para transformar la mente de esas personas eruditas. No, y cómo hablar y qué palabras. ¿Qué palabras usar? ¿Qué metodología usar para agarrar a una persona con un estudio tan alto? Si nosotros estamos bien firmes, podemos lograrlo hacer así. Pero si no estamos firmes, nos podemos desviar. Pero a mí, sinceramente, es interesante a mí. Por ejemplo, yo estoy en el seminario y es interesante para mí porque el aprender otras metodologías diferentes me ayudan, porque así yo puedo desenmarañar y poderles enseñar a esas personas lo que la Biblia dice. Es bien importante, todo es bien interesante, hijo, porque de verdad uno en un momento dado no puedes juzgar a los judíos, porque si tú ves, también en toda la Biblia habla de Jehová, en toda la Biblia, ¿verdad? Jehová, 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 y luego ya mienta a Dios, ¿no? Que mi hijo Jesucristo y que mi hijo. Entonces, pues ellos también dicen, no, es su hijo, o sea, si fue su hijo, pues vamos a poner, no es Dios, es su hijo. El mero Jehová es el que nosotros le vamos, ¿verdad? Por ejemplo, así, ¿no? Y eso es lo que, ¿verdad? Sí, ahora déjele digo una cosa, que en el libro de San Juan, el decir que tú eres hijo de Dios es una blasfemia, porque te hace ser igual a Dios. ¿Pues entiende? Entonces, cuando Jesús decía, cuando dijo él, desde antes de Abraham yo soy, cuando dijo él esa palabra, desde antes de Abraham yo soy, la palabra yo soy, cuando Moisés le dijo, Señor, en la zarza ardiente, ¿cómo quieres tú que les diga a ellos, quién me ha mandado? Y dijo Jehová, desde la zarza, dijo, yo soy quien soy. I am who I am. Entonces Cristo Jesús dijo, de cierto les digo, desde antes que Abraham fuese, yo soy. Vean lo que dice. Vamos a Juan, rápidamente, y vean lo que pasa. Juan capítulo 8. Vean lo que dice, capítulo 8, versos 50 y... Sí, San Juan, capítulo 8, está en los 4 evangelios, en el 4 evangelio. Vean lo que dice aquí. Dice, verso 53, dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Le dicen los judíos, el cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Le dicen ellos. ¿Sí lo encontró mal? Juan, San Juan, ya está, no es primera de Juan, es Juan. San Juan. No, dele para acá. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ok, San Juan, capítulo 8. ¿Estás en Pedro? No, más para acá. Papá, Mateo, Marcos. ¿Oh, ya? Ok. Ya. San Juan capítulo 8, verso 53. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Verso 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijeren que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros.
pero le conozco y guardo su palabra. Y el verso 56, ¿sí lo encontró más? ¿Qué? Verso 56. Es ese. 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, mi día, y lo vio y se gozó. O sea que Abraham, Dios ya le había enseñado, Dios Padre ya le había enseñado. Y después dirán lo que dice. Dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y luego dicen, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué es lo que hicieron los judíos? 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Por qué agarraron piedras? Porque en el Antiguo Testamento una persona que blasfemaba ante Dios, o una persona que cometía adulterio, o robaba, o etcétera, etcétera, los apedreaban. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo soy Dios. I am who I am. Yo soy Dios. ¿Ven? Entonces, así nosotros vemos que Pablo todo eso sabía, pero Pablo desaprendió y aprendió y aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, como Dios. Y vean lo que sigue diciendo. O sea que Pablo está mencionando la predicación. La predicación que no es sabiduría de hombre, que el bautismo no es sabiduría de hombre, que la enseñanza no es sabiduría de hombre, y que la sabiduría de hombre choca con las enseñanzas de la cruz. Porque para él lo sabio es sabiduría de hombre, o sea, para las personas. Pero para uno que cree, la salvación es sabiduría que viene de lo alto. O sea que para el hombre que cree es algo insensato el decir que Cristo Jesús te salva por su muerte. Es algo insensato, algo que no tiene sentido. Dice, en otras palabras, Pablo les está diciendo que Dios ha escogido lo ordinario como instrumento para terminar el trabajo que comenzó Cristo por medio de él. Dice, vean lo que dice en Deuteronomio 32:21, vean, ya estaba profetizado esto. Deuteronomio 32:21, es en el Antiguo Testamento. Ya estaba profetizado que iba a hacer eso el Señor. Deuteronomio 32:21, fíjense, qué interesante. 32:21. Vean lo que pasa. Aquí ya habían salido el pueblo de Israel, habían salido de Egipto, habían visto los milagros, habían visto todo lo que el Señor había hecho. Y aún así, vean lo que hicieron. 32:21, dice la palabra de Dios. Ellos me movieron a celos con los que no es Dios. O sea que estaban, ¿qué? Adorando ídolos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. O sea, en otras palabras, ¿qué crees? Te escogí, Israel, pero por tu dura cerviz te estoy dejando a un lado y voy a agarrar a esa ciudad que tú le llamas insensatos, que tú les llamas gentiles. A ellos los voy a usar para que tú regreses a mí. Ya estaba profetizado esto. Vean lo que dice Isaías 61. Vamos a Isaías 61, acerca de los gentiles. Isaías 61. En el Antiguo Testamento. Isaías 61. Isaías 61, versos 6 y 9, vean. Vean cómo el Señor le llama. ¿Qué número es? Isaías, capítulo 61, versos 6 y el 9. Isaías 61, verso 6, amén. ¿Sí lo encontró? Isaías 61, versos 6 y 9.
Ok, la palabra de Dios dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Quiénes? Verso 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¿Pero quiénes? Vean lo que dice ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 62, y ahí nos dice, 62 verso 2. 62 verso 2, vean lo que dice. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. O sea que a estas personas Dios los exaltará y les pondrá un nombre nuevo. Pero ¿quién son estas personas? Ahora vamos, vean lo que dice. Vean lo que dice en Mateo. Mateo capítulo 4. Y vean quiénes son. Mateo capítulo 4. Aunque ya lo habíamos leído en Deuteronomio 32, 21. ¿Qué le dijo? Llamaré a un pueblo que no era mi pueblo, mi pueblo. Mateo capítulo 4. ¿Estamos ahí? 4. Y vamos a leer el verso 11. Vean lo que dice. Aquí es cuando fue tentado Cristo Jesús, que estuvo 40 días en el desierto, 40 días y 40 noches. Dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿A quién? A Cristo Jesús. Verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Cristo Jesús estaba cumpliendo lo que había dicho en el Antiguo Testamento. ¿Qué crees, Israel? Te escogí, pero yo he escogido a otra nación que no era nación, pero que ahora será nación. Y esa nación la usaré y tendrá un nombre nuevo. Y esa nación te va a traer a mí, a ti, a mis pies. Te va a traer a ti, a mí, a mis pies. Qué interesante. ¿De qué está hablando? De los gentiles. De los gentiles. Ahí le va. Somos nosotros. Pero antes, vea, antes de que le doy la definición del gentil. Vea la definición de gentil. No se asombren, ¿ok? Pero es que así es como nos miran los israelitas. Es una multitud, ya sea de hombres o de bestias, asociados o que viven juntas, multitud de individuos de la misma naturaleza. En el Antiguo Testamento eran naciones que no adoraban a Dios, al Dios verdadero, sino que eran paganos. Entonces, un gentil son aquellos que no entienden razones. Son aquellos que adoran al Dios que no es Dios. ¿Pero qué creen? ¿Pero qué creen? Pero ahora, porque Israel conocía de Dios. Israel adoraba al verdadero Dios, miró sus milagros. ¿Pero qué hicieron ellos? No, yo quiero adorar lo que ellos adoran. Y el Señor, yo soy tu Dios, que te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre. ¿Viste los milagros que hice? ¿Y qué dijeron ellos? No, yo quiero adorar allá. Y dijo Dios, Dios le dolió la cabeza. Por eso en Deuteronomio 32, 21 dijo, ¿sabes qué? Adoraron ídolos, hicieron lo que quisieron. ¿Sabes qué? Yo llamaré a un pueblo que no es mi pueblo. Y lo voy a usar para traerte a mí. ¿A quiénes? A los gentiles. Isaías, lo leímos, Isaías 61. A unas personas las va a exaltar Dios, que no eran para exaltar, y Dios los ha exaltado, les va a dar un nombre nuevo, y esos son los gentiles.
Y vean cómo Pablo lo dice, ¿ok? Vean lo que dice Pablo. Vean lo que dice en Romanos 11:11, para que vean cómo Pablo lo pone acerca de los gentiles. Romanos 11:11. Después de San Juan, ¿no? Después de Hechos. Ajá. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Romanos capítulo 11:11. 11:11, ¿ok? Vean lo que dice. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice, de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los... ¿A quién? Por su transgresión, ¿a quién vino la salvación? A los gentiles. A los gentiles. ¿Para provocarles qué? Celos. ¿Por qué? Porque... Callaron. ¡Claro! Porque ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que esa manada, que esos animales, venga la salvación a ellos? Y Dios los use a ellos para hacernos ver de Cristo Jesús. Amén. Increíble. Vean de qué otra manera lo pone también en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas, después de Corintios. 1 Corintios, 2 Corintios, y después Gálatas. Capítulo 3. Verso 14. Amén. Capítulo 3, verso 14. Vean lo que dice. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, gracias. Fíjense, qué interesante, porque desde Abraham, desde antes, ya se sabía que los gentiles iban a ser los portavoces de la palabra de Dios. Iban a ser aquellos que iban a predicar el evangelio, aquellos que iban a predicar lo insensato para el entendido. Imagínense ustedes predicándole a unos eruditos israelitas que saben todo de cómo hacer sacrificios desde la A a la Z, o desde la alfa a la omega, como su abecedario griego comienza, de la alfa a la omega. Se van a burlar, van a decir, ¿de qué está hablando este? ¿Cómo que seremos salvos en una persona que murió, que se hizo llamar Dios? Está loco. Se pararan de uno por uno y se fueran de aquí. ¿Se fijan? Que fijan que es locura el predicar la cruz de Cristo. Es locura. Pero es salvación para aquellos que creemos. Es salvación. O sea que Dios escogió a una nación insensata para que le predique al mundo la salvación que viene del Dios que le ayudó a Israel a huir de los perseguidores. Y vean cómo Pablo también lo pone de otra manera en Romanos. Vamos a Romanos. Romanos 10. Rápidamente. Romanos 10. Romanos 10. Verso 10. Capítulo 10, verso 18 y 19. Romanos 10. Capítulo 18 y capítulo 10, verso 18 y 19. Vean cómo lo pone Pablo. Lo mismísimo que en Deuteronomio. Vean. Pero digo, ¿no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras? Verso 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. O sea que al gentil, al que ellos no le llamaban pueblo, ellos dicen, ¿cómo es posible? Ahora ellos nos van a predicar de Cristo. Pero ¿por qué ha hecho esto Dios? ¿Por qué lo ha hecho? De encomendar esta labor a los insensatos y no a los sabios. Bueno, en primer lugar, porque su pueblo apostató, se corrompió, fue tras otros dioses.
Vean de qué manera. Vamos a Deuteronomio. Ya vamos casi a acabar, ¿ok? Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Vamos a leer versos 5 al 9. Del 5 al 9. Vean lo que dice. Deuteronomio está en los primeros 4 libros del principio de la Biblia. ¿Número? Capítulo 32, versos 5 al 9. Vean lo que dice. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de sus hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. O sea que el pueblo, después de ver los milagros que Dios hizo para con ellos, fueron tras tradiciones paganas y provocaron a Dios a celos con ídolos, honrar falsos ídolos, honrar falsos dioses, honrar cosas creadas por el ser humano, cosas que no son Dios. Se olvidaron del Dios verdadero, del que los creó, de aquel que hizo todo en 6 días y el 7º día descansó. Ya estaban como ahora en el tiempo que ahora estamos. Si tuviéramos 10 días a la semana no nos alcanzaran. Si tuviéramos 15 días en la semana no nos alcanzaran. 6 días Dios nos dio para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y dijo, el 7º día dedícamelo. Es todo lo que te pido. Y yo te voy a darte energía que va a sobreabundar para que sigas haciendo las labores que tienes que hacer. Así es que ellos no recibieron a Dios, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan que leímos en San Juan? Dice, así es que, dice que la predicación fue dada a los insensatos, fue dada la salvación a los ordinarios, para que hagan el trabajo que se les ha encomendado a los escogidos. ¿Por qué eran escogidos? Los israelitas eran escogidos, pero ahora tienen que hacer el trabajo los gentiles. ¿Se han escogido los israelitas desde un principio? Desde un principio, por Jacobo, por Abraham, por aquellos fieles, por Abel, por Set, todo ese linaje que amaban al Señor. Recuerden que desde un principio siempre ha habido 2 clases, y siempre hasta el fin del mundo va a haber 2 clases. Unos que aman al Señor y guardan los mandamientos, y otros que quieren hacer su voluntad, creyendo adorar al Señor, como Caín. Caín, él sabía de los sacrificios, pero él dijo, yo no voy a sacrificar un animal, yo voy a traerle de estas melones y sandías y ahí está. No, en cambio Abel, ¿qué estaba haciendo? Dándole de comer al animalito, checando lo que estuviera bien, acariciándolo, amándolo al animalito, y después, Señor, te lo entrego por mis pecados, ni modo. Y en el tiempo de ahora es lo mismo. ¿Por qué voy a dedicar un día para el Señor? Yo estoy bien así. Y aquí se va a hacer como, Señor, tú sabes que yo te amo. Y ya. ¿Sí o no? No, tenemos que entregarnos al Señor. El Señor dice, ¿sabes que yo mandé a mi hijo a morir por ti? Dice en la Biblia, entrégate como un sacrificio vivo ante mí. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo, Señor? Yo te creo. ¿Crees? Sí, hazlo. ¿Qué es lo que dice en Santiago? En Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstrame la fe por tus obras. O tienes obra, pero no tienes fe. Entonces, ¿cómo está la cosa? Yo amo al Señor, tengo fe que Él murió por mí y que Él es el Creador. Ok, por eso yo guardo el sábado. Yo le amo. No que el sábado me va a salvar, pero es una señal de que estoy adorando al verdadero Dios. Entonces,
Vean lo que dice en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, donde comenzamos, y vamos a leer el verso 26 y 27. Vean lo que dice. 1 Corintios. ¿Qué verso? 26. 26 y 27. 1 Corintios está en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Está después de Romanos. Vean lo que dice. Ok, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cómo llamaban los israelitas a los gentiles? Esa manada de animales. Esos necios, paganos. Esos que adoran imágenes. ¿Y qué crees? Los ha escogido Dios para traerlos a ellos a los pies de Dios. Vean lo que sigue diciendo el verso 28. ¿Sí el verso 28, ¿no lo hemos leído? Sí, ya lo leímos. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir nadie se jacte? Nadie se alabe a sí mismo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Del hombre? No. Dios quitó la sabiduría del hombre y lo insensato para que quite la sabiduría del hombre. Por eso dice aquí, dice, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es que ha sido para Dios su voluntad de dar este mensaje a lo ordinario de este mundo, para poder así predicar la cruz de Cristo, que para muchos es locura, para los que se pierden, para nosotros que creemos es salvación, es poder de Dios. Esto es para que no nos gloriemos en nuestro propio entendimiento, sino para que nosotros alabemos al Señor que nos da el entendimiento, para poder nosotros discernir que este poder no es por mí, sino es el poder del Espíritu Santo que trabaja en mí. Vamos a terminar con el verso 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. En conclusión, en la ciudad de Corinto se gloriaban en la sabiduría humana, se gloriaban en las artimañas humanas para hacer dinero, se gloriaban de que estaban viviendo en un lugar donde no les faltaba nada, pero lo más importante lo estaban dejando fuera, y lo más importante era lo que venía de Dios. Ellos creían que al decir yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, eso los iba a hacer más grandes y más reconocidos. Pero Pablo fue y les dio una regañada y les dijo, ¿saben qué? Y cuidadito, porque ¿qué creen? Van a venir gentiles, los cuales a ustedes judíos los van a enseñar de Cristo Jesús. ¿Y qué crees?
Tú les llamas a ellos bestias, insensatos, ordinarios. Pero ellos te van a enseñar quién es Jesús, quién es Dios. Pablo les enseñó y les regañó. De la misma manera nos pasa a nosotros, hermanos. Tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús, en Dios, que es el único que nos salva. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos visto que tú haces las cosas a tu manera y que lo ordinario tú lo has escogido, Señor, para ser instrumento tuyo. Ayúdanos, Señor, a entender esas palabras, a poder captarlas, poder realizarlas, hacerlas, Señor, y ser instrumentos tuyos, que podamos traer a otros a tus pies. No sabemos cómo, Señor, pero tú úsanos. Y en esta mañana, Señor, me gustaría hacer un llamado para todos aquellos que les gustaría aceptar al Señor y saber que lo insensato del mundo tú lo has escogido, Señor, para predicar. Tú has escogido para traer a otros a tus pies. Y el llamado que quiero hacer, Señor, es: ¿cuántos de nosotros aquí en esta hora queremos ser instrumentos ordinarios de Dios? Queremos nosotros ponernos en sus manos. Queremos nosotros decirle: Señor, úsame. Yo no sé cómo, porque la verdad no sé. Pero tú úsame, Señor. Dame sabiduría, de la cual viene de lo alto, y que yo pueda hacer lo que tengo que hacer por medio de tu Espíritu. ¿Cuántos de nosotros en esta hora le gustaría decir al Señor: úsame, pues soy ordinario, soy simple, soy un instrumento tuyo, no sé qué hacer, pero úsame, Señor? Si esta mañana tú estás diciendo en tu corazón: yo quisiera decir al Señor que me use, esta mañana es la oportunidad para que te pongas de pie y para que le digas: Señor, úsame, Señor. Quiero que me uses. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por las bendiciones recibidas esta mañana, porque cada uno de nosotros hemos tenido el valor de pararnos, ponernos de pie y decirte: Señor, te abro mi corazón para que me uses. Bendícenos, fortalécenos, Señor, y que sigamos adelante. Y yo no sé cómo, Señor, pero yo sé que tú vas a crecer este grupo y tú vas a darnos un lugar para que podamos trabajar como iglesia en la comunidad. Bendícenos y guíanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.